no sé si dieron cuenta ustedes, pero pasó un día que Bill Gates dijo, oigan, ¿y por qué no me cobran más impuestos? Tengo un porrón de pasta, tengo dinero para aventar para arriba, no me lo voy a acabar, no tengo posibilidades de gastármelo. Pero pues, debería usar mi dinero para algo bueno, cosa que ya lo podía haber pensado cuando se comportaba como un verdadero depredador. Acordémonos de lo que hicieron con los chicos de Netscape, el explorador aquel al que destrozaron con todo el poder de Microsoft. No hay coacción por parte del mercado. ¡Oh! ¡Ay, hijo mío! Tú poco mercado conoces, mi ley, todo lo conoces de libros que has leído, pero nunca has estado donde se reparten las peras y las manzanas. Bueno, el chiste es que Bill Gates dijo alguna vez, cóbrenme impuestos. Stephen King en varias ocasiones ha dicho, oye, pues yo gano un dineral con mis libros y los hacen películas y me pagan un porrón de dinero y yo creo que debería aportarle más a mi sociedad. Gente que a mí me parece razonable. Bueno, pues hay una millonaria, que es esta mujer, Marlene Engelhorn, aquí con su letrerito de cóbrenles impuestos a los ricos. Es la heredera de la empresa química BASF, un monstruo que le puede dejar miles de millones, o que puede valer miles de millones, que lo hizo su abuelo cuando ella ni había nacido, ¿no? Entonces, ya en 2022 estuvo en Davos ella. Me hubiera encantado que estuviera ahora con Milei, pidiendo más impuestos a los ricos como ella. Entonces, recientemente su abuela también murió y le dejó como 25 millones de euros. Y ha decidido que no los quiere, que además, ¿cómo que recibe los 25 millones de un golpe? Que el impuesto a las herencias. No, pues es que en Austria la derecha liberalota, pues hace de 2018, me parece, anuló, 2018-2008, anuló los impuestos a la herencia. Y oye, pues, si tú le dejas a tu familia un pisito de 100,000, 120,000 euros, que es así modestito aquí en España, pues es una barbaridad que paguen impuestos por la herencia. Pero hombre, con 25 millones de euros puedes pagar impuestos para la herencia, ¿no? Impuesto de sucesiones, que aquí en España quieren quitar el papel PP y Vox. Y entonces ella dijo, pues ya que no puedo pagar impuestos sobre estos 25 millones, los voy a repartir. Dice, he heredado una fortuna y por lo tanto poder sin haber hecho nada para ganármelo. Ella se da cuenta de algo de lo que nos hemos dado cuenta muchos, ¿no? Que el tema de las herencias enriquece y da poder a personas que no deberían tenerlo. Bueno, entonces, en 2008, Austria abolió el impuesto de sucesiones y entonces la señora Engelhorn dice que esto es injusto y es descendiente, decíamos, de Friedrich Engelhorn, fundador de la compañía BASF. Si los políticos no hacen su trabajo y redistribuyen la riqueza, entonces yo redistribuiré mi riqueza, dijo, y ha ofrecido a que todos los austríacos que quieran le propongan qué hacer con una parte de su dinero. Y lo que dice, lo digo yo que soy rojo, pero lo dice ella que no es. Mucha gente lucha para llegar a fin de mes con un trabajo de tiempo completo y pagan impuestos por cada euro que se ganan en el trabajo. Yo veo esto como una falla de la política y si la política falla, entonces los ciudadanos tenemos que abordarlo nosotros mismos. Así que se le pedirá a un grupo de personas a las que se elija, que ella no los va a elegir, hay un panel de personas que van a elegir de las propuestas a un grupo de personas que aporten sus ideas para desarrollar soluciones en el interés de la sociedad en su conjunto. Harán una serie de reuniones en Salzburgo con académicos y organizaciones de la sociedad civil y le ofrecerán, por supuesto, a las personas que asistan, guarderías, intérpretes, los costos de viaje y los costos de alojamiento para poder hablar de qué hacer con esos 25 millones por el bien de Austria. No es tan difícil. Mira, cuando estamos a punto de llegar
a que en algunos años veremos el primer billonario de verdad, es decir, al primer ser humano que tenga 1.000.000 de millones de euros o de dólares, los niveles de riqueza a los que es posible acceder en este momento trascienden lo razonable, trascienden lo racional, trascienden lo lógico. Jeff Bezos nunca se va a poder gastar el dinero que ha ganado y por lo tanto es tan ridículo que explote a sus trabajadores en los centros de logística, en los almacenes de Amazon. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué necesidad tienes, criatura? El dinero que tiene Elon Musk, que aplaudió mucho en Milei, es el único. Milei. El dinero que tiene Bill Gates. Son cantidades de dinero absolutamente inmanejables, fantasiosas. Y no se puede repartir. Repartir el dinero no es la forma de acabar con la pobreza. Alguien avísele al observador de paso. Pero con ese dinero se pueden hacer cosas que mejoran la vida de la gente. Pueden hacer, como un youtuber que hizo pozos de agua en África. Ya los usó para promoverse, lo cual no me parece nada bien, pero lo hizo. Los que lo critican creo que no han hecho ni un pozo de agua. Bill Gates con la promoción de las vacunas. Uy, por supuesto, nos quiere poner chips. Ayer, no la puedo enseñar, pero ayer me puse la quinta de la COVID y me hizo la actualización del firmware del chip, entonces estoy más listo que nunca. Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas y se deberían hacer, y sería mejor que un Estado transparente, democrático, abierto y vigilado por la ciudadanía, o muchos gobiernos, o gobiernos multinacionales, pudieran hacer lo que hay que hacer con ese dinero. Siempre alertas a que alguien se va a tratar de robar algo y en el momento en que lo pesquen, pues hay que castigarlo con toda la energía del mundo. Porque de nada sirve un Estado democrático si no hay transparencia, y cada vez más, y mientras más transparencia mejor, y la transparencia absoluta la mejor de todas. Cuando estamos en una situación donde la riqueza es tan fuera de la realidad, tener gente como Milei justificando la ambición por la ambición misma, no por el valor que tienen los productos o los inventos o los avances tecnológicos para la ciudadanía, sino simple y sencillamente como un ejercicio de autocomplacencia, de masturbación financiera desenfrenada, me parece tan triste, tan preocupante, que en fin. Pero bueno, aquí la tenemos. En los impuestos confiamos. Yo también. Yo confío en los impuestos, sobre todo cuando puedes saber que se están usando correctamente y cuando alguien los usa incorrectamente, perdón, y cuando alguien los usa incorrectamente, como lo ha hecho el PP en España, pues que tengas al antiguo ministro de Hacienda en la cárcel, señor Montoro. Así que yo sí, y además pago mis impuestos con enorme satisfacción.